Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Acerca del tema Past Progressive o Past Continuous. The past progressive tense indicates continuing action, something that was happening, going on at some point in the past. This tense is formed with the helping to be is the verb in the past tense plus the present participle of the verb with an ing ending. Ok, ¿qué nos dice? Que el pasado progresivo indica la continuidad de una acción o de algo que estaba sucediendo en algún punto en el pasado. Esta forma de oraciones está compuesta de dos verbos. El verbo auxiliar, que es el verbo to be, más el verbo en presente continuo con la terminación ing. Nuevamente tenemos la vista para quienes no tengan una facilidad visual completa. Y pasamos a la siguiente idea. Use of past progressive. Tenemos 4 formatos para utilizar el pasado progresivo. Number 1. Actions were in progress at a special time in the past. For example, Peter was reading a book yesterday evening. Number 2. Actions were happening at the same time. The actions do not influence each other. Example, Anne was writing a letter while Steve was reading the New York Times. Number 3. Together with simple past. Example, while we were sitting at the breakfast table, the telephone rang. Number 4. Repeated actions irritating the speaker with always, constantly, forever. Example, Andrew was always coming late. Ok, vamos a explicar en español. El uso del pasado progresivo o del pasado continuo, como le gusten llamar. La primera, acciones que estaban en progreso o sucediendo en algún tiempo en el pasado. Tenemos el ejemplo. Peter estaba leyendo un libro anoche. Si se dan cuenta, tenemos el auxiliar was, que es el pasado del verbo to be, y tenemos el verbo principal, que es read, con la terminación ing, que significaría leyendo. Entonces dice, Peter estaba leyendo un libro ayer. Acción 2, o número 2. Dos acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo, bajo la condición de que las acciones no influyen una sobre la otra. Y tenemos el siguiente ejemplo. Anne was writing a letter while Steve was reading the New York Times. Tenemos dos acciones, una por parte de Anna y otra por parte de Steve. Como dice la condición, la acción de Anna no influye en la acción de Steve. Simplemente se unen las dos oraciones. Y dice que Anne was writing. Tenemos el verbo que es escribir, escribiendo. Y nos dice, Ana estaba escribiendo una carta mientras Steve estaba leyendo el periódico de New York Times. Entonces podemos hablar de dos situaciones simultáneas al mismo tiempo. Tercer ejemplo de situaciones en las que podemos utilizarlo. Junto con el pasado simple. Y tenemos el siguiente ejemplo.
While we were sitting at the breakfast table, the telephone rang. Mientras nosotros estábamos sentados en el comedor, el teléfono sonó. Entonces dice que podemos utilizar el pasado progresivo junto con el presente, el pasado simple, perdón. Identificamos. El pasado simple es la parte de la oración que dice que el teléfono sonó, the telephone rang. Y el pasado progresivo es donde dice que nosotros estábamos sentados. We were sitting. Entonces tenemos las dos partes que se conforman para hablar en una sola oración. Y la cuarta, repeated actions irritating the speaker. Acciones repetidas que irritan o molestan al hablante, acompañadas con las palabras always, constantly o forever. Y tenemos el ejemplo, Andrew was always coming late. Andrew siempre llegaba tarde. Y si identificamos, tenemos otra vez el verbo to be en su forma was, porque Andrew pertenece a he, es una tercera persona, que en el presente simple tendría que ser is y cambia a was. Y el verbo es come, que ya conjugado con ing es coming. Ok, son las cuatro formas o los usos del pasado progresivo. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo se conforma el pasado progresivo? Dice que está conformado con la forma del pasado y la forma auxiliar del verbo principal. En este caso, el pasado progresivo ocupa dos verbos, como ya lo dijimos. Uno es el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, como en los ejemplos anteriores fueron is, cambia a was, y are cambia a were. Entonces esas son las partes del verbo auxiliar. El verbo to be deben de cambiar a pasado y lo menciona el texto. Was y were. Y el presente participio, que es el verbo con su terminación ing. Veamos ejemplos. The subject, I, he, she, it. Para ellos, la forma en cómo se conjuga el verbo to be en pasado es con was. Y tenemos el ejemplo con el verbo speak. I was speaking. Recuerden que debe de llevar ing. De lo contrario, estaríamos cometiendo errores. Y tenemos las otras personas. You, we y they. Que el pasado del verbo to be es were. You were speaking. Eso es en la forma afirmativa. La forma negativa, recuerden que para negar la palabra mágica que significa no es not. I was not speaking. You were not speaking. Question, ¿cómo hacemos la pregunta? Pues en este caso, el verbo auxiliar se identifica o funciona para armar la pregunta. Por lo tanto, lo pasamos al inicio de la oración. Was I speaking? Y la 2. Were you speaking? Es muy similar a cómo se forman las preguntas en otros verbos. No tiene gran complicación. Pasemos a la siguiente. Ok, usos del pasado continuo. Podemos ver la imagen donde está ubicado el pasado continuo, entre el pasado y el presente. Y dice, use the past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. Utiliza el pasado continuo para indicar que una acción prolongada en el pasado fue interrumpida. De hecho, si recuerdan en el ejemplo anterior, decía que estaban desayunando en la mesa mientras el teléfono sonó. Ahí
La acción es que estaban desayunando. Y lo que lo interrumpió fue precisamente el teléfono. Tenemos aquí ejemplos similares. I was watching TV when she called. Yo estaba viendo la televisión cuando ella llamó. Ejemplo 2. When the phone rang, she was writing a letter. Cuando el teléfono sonó, ella estaba escribiendo una carta. 3. While we were having the picnic, it started to rain. Mientras teníamos un picnic, comenzó a llover. 4. What were you doing when the earthquake started? ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó el terremoto? 5. I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. Yo estaba escuchando mi iPod, por lo tanto no escuché la alarma de incendios. Y el último ejemplo. You were not listening to me when I told you to turn the oven off. No me estabas escuchando cuando te dije que apagaras el horno. Siguiente uso. Use to a specific time as an interruption. Un tiempo específico como una interrupción. Y nos muestra nuevamente el uso de este tiempo, que es entre el pasado y el presente. Y dice, describe above the past continuous as interrupted by a shorter action in the simple past. Descrito arriba, el pasado continuo es interrumpido por una acción más corta que se realizó en el pasado. Y tenemos los siguientes ejemplos. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. La noche anterior a las 6 yo estaba cenando. En este caso, la primera acción es que estaba transcurriendo o estaba sucediendo la noche. Eso parece un poco confuso, pero síganse con el ejemplo. No piense tanto en cómo colocar la acción interrumpida en esta oración, debido a que la primera es que estaba transcurriendo la noche. Puede ser confuso. El siguiente ejemplo. At midnight, we were still driving through the desert. A medianoche, nuevamente habla de una situación en la que se mantiene un periodo del día, sigue transcurriendo la noche. At midnight, a medianoche, nosotros aún estábamos manejando a través del desierto. Y la 3 sí ya es un poquito más clara. Ayer es una acción que sucedió también en un periodo de tiempo. Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. Yesterday at this time, ayer a esta hora, I was sitting at my desk at work. Yo estaba sentado en mi escritorio en el trabajo. Es un poco confuso, pero nuevamente está hablando de dos situaciones. En la primera estaba transcurriendo la noche de forma igual que en la segunda. Y en la tercera transcurrió el día completo de ayer. Pasemos a ver más ejemplos. Ok, cuando lo podemos utilizar también cuando hablamos de situaciones paralelas. También ya mencionamos anteriormente un ejemplo. When you use the past continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening in the same time. The actions are parallel. Dice, cuando tú utilizas el pasado continuo con dos acciones en la misma oración, expresa la idea de que ambas acciones estaban sucediendo al mismo tiempo como acciones paralelas. Si recuerdan también en los primeros ejemplos dimos un ejemplo similar en el que hablaba de dos personas, un hombre y una mujer, y la acción de la mujer no influía
en el hombre, por eso son situaciones paralelas, las dos ocurrían al mismo tiempo. Y aquí tenemos los siguientes ejemplos. I was studying while he was making dinner. I was studying, yo estaba estudiando mientras he was making dinner, mientras él hacía la cena. Son dos acciones. Una, estudiar por parte de una persona y la otra estaba haciendo la cena. ¿Quién? Él. Siguiente ejemplo. While Ellen was reading, Tim was watching television. Mientras Ellen estaba leyendo, Tim estaba viendo la televisión. Ahora, en forma de pregunta, si recuerdan, ya lo vimos también en los ejemplos anteriores. Para hacer pregunta debemos utilizar el verbo auxiliar, que es el verbo to be en su forma en pasado. Por eso empieza con were. Were you listening while he was talking? Y en este caso nos está mezclando uno de los ejemplos que ya vimos también, en el que puedes conjugar con pasado simple el pasado continuo. Si se dan cuenta, were you listening es pasado continuo. Y while he was talking también está mezclando los dos tiempos. Él estaba hablando, que fue mientras él hablaba, yo escuchaba. Los dos suceden, pero los dos son en pasado. Es muy similar al ejemplo que acabo de mencionar. Siguiente ejemplo. I wasn't paying attention while I was writing the letter. So I made several mistakes. La repito. I wasn't paying attention while I was reading the letter. So I made several mistakes. Yo no estaba poniendo atención mientras leía la carta, de, de tal forma que cometí algunos errores. También lo podemos traducir como por ello cometí algunos errores. Siguiente pregunta o siguiente ejemplo. En este caso ya nos meten WH questions. What were you doing while you were waiting? ¿Qué estabas haciendo mientras esperabas? O mientras tú estabas esperando, si lo quieren traducir palabra por palabra. Siguiente ejemplo. Thomas wasn't working and I wasn't working either. Thomas no estaba trabajando y yo tampoco estaba trabajando. Siguiente y último ejemplo de este tipo. They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. Ellos estaban cenando o estaban comiendo la cena, discutiendo sus planes y pasándola bien. Having a good time. Have a time, a good time es disfrutando o pasándola bien. Bien, con eso terminamos, chicos. Estas son las páginas que pueden consultar. La información vista, ahí mismo vienen muchos ejercicios y ejemplos diversos. Bien, nos regresamos un poquito para explicar. ¿Qué requieren para este tema? Número 1, conocer bastantes verbos y tener bien identificados cuáles son sus formas. Primero, en infinitivo, para que sepamos cuál es el verbo a trabajar. Segundo, en presente continuo, utilizando ing, walking, playing, cooking, phoning, walking, living, etc. Y número 3, para que haya un poco de fluidez al hacer oraciones, sobre todo en oraciones paralelas o cuando se interrumpe una oración, se recomienda que tengan en mente lo que son los verbos en pasado, porque podemos combinar los dos tiempos. Y requiere bastante vocabulario, si ya se dieron cuenta. En estos ejemplos nos estuvieron hablando de actividades dinner, periodos del día, midnight, morning. Aquí nos mencionan either, que se utiliza para hablar de dos acciones y decir que yo también la realizo. Y tener claro cómo elaborar preguntas en los tres tiempos que acabamos de mencionar: presente simple, presente continuo y pasado.
Entonces sí requiere bastantes conocimientos. ¿Es complicado? Sí. Se aprende, sí requiere su esfuerzo como cualquier otra cosa. Con eso terminaríamos la clase de hoy, chicos. Gracias.